Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer la presentación de la actividad correspondiente a esta semana. Aquí vamos a indicar cuáles van a ser las pautas que se van a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad. El tema es explicamos los cambios y permanencias en el acceso a la educación. Corresponde a la experiencia de aprendizaje número 5. La situación significativa continúa siendo la que estamos trabajando durante esta quinta unidad y busca responder a esta pregunta: ¿qué argumentos nos permitirán proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? El propósito es explicar si los cambios ocurridos en el acceso a la educación contribuyeron a disminuir la discriminación en el Perú. Vamos a observar entonces, en este caso, una serie de fuentes. Vamos a analizar fuentes que nos permitan determinar si hay cambios, si se han manifestado, si hubo cambios y cómo se manifiestan estos, ¿no? O en lo contrario, que permanece igual, que sigue igual. Por eso el objetivo es justamente eso, ¿no? Identificar los cambios y las permanencias que se han dado en la educación. Bien, encontremos la primera fuente. Vamos a leer la primera fuente para comprender cómo fue la educación después de proclamada la independencia. Entonces, acá encontramos, por ejemplo, que nos indica, ¿no?, la educación en la Constitución de 1823. En su artículo 181 declara que la instrucción era una necesidad común y que la República debía educar en igualdad a todos, ¿no? Entonces, esto de aquí nos parece interesante, tendríamos que resaltarlo. Si seguimos leyendo la información que hay aquí, por ejemplo, también es importante que tomemos en cuenta que el 23, por ejemplo, el decreto supremo del 23 de febrero de 1823 obligó, en este caso, a los conventos a abrir escuelas gratuitas en primeras letras, ¿no? Podríamos entonces resaltar también esta primera parte que está aquí. Tengamos esta técnica mientras leemos las fuentes. Vamos resaltando las ideas que nosotros consideramos en este caso más importantes, ¿no? Igual vamos a encontrar información acá relevante con respecto a el tema. Luego de esto de aquí vamos a responder. Aquí hay un cuadro donde nos indica, luego de leer esta fuente, la fuente, vamos a responder aquí, ¿no? Por ejemplo, el título de la fuente. ¿Cuál es el título de esta fuente? Entonces, para ello siempre tratemos de buscar la cita, ¿no?, que dice aquí: extraído, perdón, esto debería estar más arriba, disculpen chicos, acá hubo un error. Entonces, aquí nos habla sobre extraído de Basadre, por ejemplo, Historia de la República del Perú. Entonces, el título de la fuente sería Historia, en este caso, Historia de la República del Perú. Este sería el título de la fuente acá, ¿no? Luego, el autor es Basadre, ¿no? Jorge Basadre. Esto sería el segundo aspecto a tomarlo aquí. Ahora, si nosotros leemos con calma todas estas información que hay aquí, estoy haciendo la explicación solo de la primera fuente. En este caso, ¿de qué trata? Y vamos a ver las fechas, por ejemplo. Estas todas se dieron en esta primera etapa de la etapa republicana. Y en todas estas fechas se habla sobre la educación primaria. Por ejemplo, acá nos habla en el año 1826, la organización de dos escuelas lancasterianas, ¿no? Cuando hablamos de escuelas lancasterianas hay que tener en cuenta que en ese tiempo se buscaba que los maestros
educaran sobre todo a los niños más hábiles y estos tendrían que ser una réplica con los menores. ¿No? Esa es la escuela lancasteriana. Entonces todas ellas, si nos damos cuenta, nos están hablando sobre todo de la educación primaria y cómo la República en ese momento, el gobierno, el Estado de ese momento buscó que implementarla, ¿no? Entonces aquí en esta fuente de qué trata tendríamos que indicar que nos habla sobre la educación en los primeros años de la República. Ahora, acá cuando dice cuál es la idea principal, cuál es la idea principal, eh, leemos también todo lo que hemos resaltado y la idea principal serían sobre esta creación, esta normatividad que hubo para la creación de las escuelas primarias. Entonces con eso estamos completando esta ficha que está aquí. Disculpen esto de aquí, luego lo voy a adecuar lo voy a poner aquí para que se vea mejor, ¿ya? Bien, y luego vamos a responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué fue difícil aplicar las reformas educativas en el Perú luego de la independencia? ¿Por qué fue difícil de aplicar las reformas educativas en el Perú luego de la independencia? Recordemos que la nación peruana, la República, en sus primeros años no estuvo, no tuvo la organización, los políticos de ese momento no estuvieron preparados para hacerse cargo de una buena gestión y quizás estas sean algunas de las razones por las cuales se descuidó en este caso la educación. Luego vamos a ir a la fuente número 2. En la fuente 2 nos habla sobre la expansión educativa y la segregación por la calidad. Leemos con detenimiento esta fuente, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, entre este primer párrafo nos habla particularmente, ¿no?, sobre la expansión de la educación básica popular, ¿no? En el segundo párrafo, si lo leemos con detenimiento, vamos a encontrar en este caso el propósito que tuvo la educación indígena, y en el tercero vamos a darnos cuenta sobre, pues, para un momento, a ver, azul lo voy a poner, este periodo, ¿no? Sobre qué, en qué tiempo en el siglo XX se dieron estos cambios, y es sobre todo aquí nos habla de los años 30 y los 40, por ejemplo. Entonces, la expansión educativa, cómo se fue dando en este tiempo. Entonces, este análisis de la fuente 2. Luego vamos a ir a la fuente 3. En la fuente 3 nos habla la lucha contra la discriminación en la enseñanza actual. En primer lugar, tenemos que considerar que en la actualidad la educación, la educación no es un lujo, no es un lujo, sino la educación es un derecho fundamental, ¿no? Es un derecho fundamental y es una obligación del Estado eh, cumplirla, llevar a cabo, ejecutar planes, sobre todo para que ésta sea gratuita, sea obligatoria y sea accesible a todos. Esto encontramos en la fuente número 3, ¿no? Luego vamos a ir a las indicaciones ya de la actividad. Para ello vamos a leer con detenimiento las fuentes propuestas en esta ficha y respondamos entonces por qué la educación se amplió a los sectores populares recién a inicios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Entonces recordemos que eh, hubo una serie de conflictos en inicios de la República, ¿no? Que el caudillismo militar, los golpes militares que se daban, entonces no les permitió tener una continuidad como lo tenemos en la actualidad con los gobiernos
democráticos que tenemos, ¿no? Es más, hay un plan de educación que se ciñe en todos los gobiernos. Sin embargo, en ese tiempo no había esas condiciones y se puede considerar como un factor que determinó este, este problema generado entonces para la educación. Luego nos habla el propósito de educar a la población indígena. Eh, el propósito de educar a la población indígena es sobre todo incluirlos en este sistema educativo, y fue una medida que se implementó, sí, pero que falta mejorar mucho, hasta incluso en la actualidad, ¿no? Hay sectores de la Amazonía, hay sectores quechuas, hay sectores de estas poblaciones alejadas de la capital que recién en estas últimas 3 o 4 décadas que han pasado se ha llevado a cabo esta educación intercultural, por ejemplo, esta educación bilingüe, ¿no? En su propia, eh, lengua nativa, lengua materna, primera lengua. ¿Y cuáles fueron los cambios ocurridos en la educación en el Perú en la década de los 30 y los 40? Eh, Particularmente vendría a ser la enseñanza, ¿no?, de la educación gratuita, tanto para primaria y secundaria. Entonces, esto respondemos en este cuadrante. Luego vamos a la de aquí. Nos habla sobre las preguntas propuestas según la relación temporal con el pasado. Vamos a analizar las fuentes que hay aquí. Respondemos esta parte. Y el reto, en este caso, de la semana es, ¿no? Luego de estas 2 últimas semanas vamos a utilizar la información que hemos desarrollado la clase pasada y la de hoy, y vamos a notar entonces cuáles son los cambios y permanencias en el acceso a la educación a raíz de la Ilustración, con la independencia en el siglo XX y en la actualidad, ¿no? Por mencionar algunos datos, por ejemplo, a raíz de la Ilustración, podríamos indicar que el Estado se empieza a hacer cargo de la educación básica, de la educación en las primeras letras. Con la independencia, el gobierno, es decir, el Estado también va a empezar a atender la educación primaria a través de estos sistemas lancasterianos. En el siglo XX ya ustedes saben que se da la educación gratuita tanto en la primaria, en la secundaria y en la educación superior. En la actualidad ya esto tendrían ustedes que identificar, ¿no? Porque están viviendo este momento. Y bien, luego finalizamos con los cambios en el acceso a la educación. Los cambios en el acceso a la educación ayudaron a disminuir la discriminación. Este es el reto. Aquí argumentamos tomando en consideración lo que hemos trabajado tanto en la semana pasada como en esta semana, ¿no? No hay que olvidarse tomar en cuenta en este reto ideas, fuerzas como el talento, eh, como los aportes de la Ilustración, la inclusión de las mujeres en la educación, por ejemplo, la inclusión de los sectores populares. Esto debe ir acá, ¿no? Pero también un cuestionamiento, una crítica, ¿no? Si es que mujeres, sectores populares han tenido una educación equitativa. Bien, y terminamos haciendo una autoevaluación, entonces si hemos logrado o estamos en proceso de lograr estos criterios de evaluación. Bien, jóvenes, eso sería todo para esta ficha. Buen día con todos. Perdón, antes quería que observen un video, me había olvidado. Un video para concluir, ¿no? Aquí, vamos a ver este de aquí.
La educación es uno de los factores más influyentes en nuestro avance como personas y como sociedad. Partiendo de esto, uno podría decir de que el Estado hace una buena inversión en este ámbito, sin embargo, no es así. El Perú se encuentra entre los países que menos invierten en el ámbito educativo, y eso se ve reflejado en varios aspectos de la sociedad peruana. Número 1. La huelga de los profesores. Aunque este sea un tema muy complejo de debatir, hay algo que sí es bien cierto, y es que los docentes influyen mucho en el crecimiento académico y analítico de los menores. Por ello, es que debe existir una mayor inversión en ellos, es decir, mejores sueldos, y a la vez una buena capacitación, pues nadie es dueño de la verdad y uno siempre está en constante aprendizaje. Número 2. El alfabetismo en el país. Uno de los principales problemas de los gobernantes del Estado peruano es que piensan que el Perú solo es Lima o la costa, dejando así a casi todas las comunidades indígenas. El centralismo siempre ha sido uno de los mayores problemas del Estado. Sin embargo, casi nadie ha hecho nada para cambiarlo. Número 3. La dificultad al acceso a educación de calidad. ¿Cómo es que países como Finlandia o Japón tienen un buen sistema educativo? Simple, la educación es gratuita, por lo tanto es accesible a todos. Además, que el reparto del dinero público es equitativo en los centros de enseñanza. Número 4. Mayor desinterés en el ámbito político. El sistema nos quiere ignorantes porque así somos más fáciles de gobernar. Una vez leí que una de las razones del por qué nos dejamos engatusar por ciertos políticos es porque utilizan una retórica que la mayoría de peruanos desconoce por no leer literatura. Muy bien, jóvenes. Entonces, estamos terminando. Que tengan un bonito día. Espero sus evidencias hasta las 18 horas. Buenos días.